El cielo de Puerto Escondido se teñía de gris mientras Elena Vázquez observaba desde la ventanilla del autobús. Hacía 5 años que no regresaba a su pueblo natal, y ahora volvía justo cuando la tormenta tropical Bárbara amenazaba la costa oaxaqueña. El vehículo se detuvo con un chirrido y Elena descendió, sintiendo la brisa salada que ya traía consigo la humedad característica de la tormenta inminente. Elena, mi hija. La voz cascada de doña Concepción resonó entre el bullicio de la terminal. La anciana, envuelta en su rebozo colorido, abrazó a su nieta con fuerza sorprendente para alguien de su edad. Elena correspondió al abrazo, inhalando el familiar aroma a copal y hierbas que siempre acompañaba a su abuela. «Abuela, te he extrañado tanto», murmuró Elena. «Ay, mi hija, regresas cuando el mar está inquieto». «No es casualidad», respondió la anciana, mirándola con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. «Bárbara trae mensajes esta vez». Elena sonrió con indulgencia. Como meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, había regresado precisamente para estudiar el comportamiento de la tormenta, no para escuchar supersticiones. «Es solo un fenómeno meteorológico, abuela». «Intenso, sí, pero natural». Doña Concepción negó con la cabeza mientras caminaban hacia la vieja camioneta donde esperaba un joven. «Cada tormenta tiene su propia voz, Elena. Y esta viene hablando de cosas viejas, de promesas rotas». En el trayecto hacia la casa familiar, Elena observó cómo los habitantes aseguraban ventanas y puertas. El pueblo entero se preparaba para el embate de Bárbara. Al pasar por el muelle, vio a un hombre de complexión fuerte amarrando su lancha. «¿Miguel sigue pescando?», preguntó, intentando sonar casual. «Sí, y sigue tan necio como siempre», respondió su abuela. «Dice que no dejará su esperanza a merced de la tormenta». Elena sintió un nudo en el estómago. Miguel Ortiz había sido su primer amor, antes de que ella decidiera partir a la ciudad para estudiar, prometiendo un regreso que tardó demasiado. Esa noche, mientras el viento comenzaba a aullar, Elena revisaba los datos meteorológicos en su laptop. Bárbara se había intensificado más rápido de lo previsto. Su teléfono sonó con una notificación: tormenta tropical Bárbara actualizada a categoría 1. Se esperan vientos de 120 kilómetros por hora. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Entre el ulular del viento, un susurro distinto, como si alguien pronunciara su nombre. «Elena». Se asomó a la ventana, pero solo vio la oscuridad y las primeras gotas de lluvia golpeando el cristal. «¿Escuchaste eso, abuela?», preguntó cuando doña Concepción entró con 2 tazas de té. «Son las voces, mi hija. Bárbara trae consigo a los que se fueron en la tormenta grande, hace 50 años. Tu abuelo está entre ellos». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena mientras el viento arreciaba, y aquella voz, ahora más clara, volvía a llamarla. La mañana amaneció con una calma engañosa. Elena sabía que estaban en el ojo de la tormenta, ese breve respiro antes de que Bárbara desatara toda su furia. Aprovechó para dirigirse al centro cultural donde, según le había informado su abuela, trabajaba Javier Ruiz, un arqueólogo que estudiaba las ruinas prehispánicas de la región. El edificio colonial que albergaba el centro parecía resistir estoicamente el embate del clima. Dentro, Javier organizaba documentos apresuradamente. «¿Doctor Ruiz?» «Soy Elena Vázquez, meteoróloga del SMN». El hombre, de unos 40 años y mirada intensa, levantó la vista de sus papeles. «Llega en buen momento, o quizás en el peor», sonrió, extendiendo su mano. «Estoy documentando algo fascinante. Cada vez que hay una tormenta significativa, los petroglifos de la Cueva del Viento brillan de manera inusual». Elena observó los dibujos y fotografías sobre la mesa. Representaban espirales y figuras antropomórficas con líneas onduladas saliendo de sus bocas. Los antiguos mixtecos creían que las tormentas eran manifestaciones de Quetzalcóatl, explicó Javier. Según sus creencias, el dios utilizaba el viento para comunicarse con los elegidos. Interesante, pero busco explicaciones científicas,
respondió Elena. Anoche escuché voces en el viento. Probablemente un fenómeno acústico causado por la topografía costera. Javier la miró con curiosidad. ¿Y qué decían esas voces? Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Una joven empapada, con expresión de terror, irrumpió en la sala. «Ayúdenme. Las voces no paran», exclamó entre sollozos. «Lucía». Javier corrió hacia ella. «Elena, ella es Lucía Ortiz, sobrina de Miguel». El apellido resonó en la mente de Elena. La joven temblaba mientras Javier la sentaba y le ofrecía una taza de café caliente. «Estaba en la playa recogiendo las redes de mi tío cuando empezó a llover», explicó Lucía, más calmada. «Entonces las escuché, voces que salían del mar. Hablaban de una tragedia, de pescadores perdidos, de un pacto roto». Elena y Javier intercambiaron miradas. «¿Qué más decían, Lucía?», preguntó Elena suavemente. «Mencionaron 7 familias y un sacrificio pendiente», la joven levantó la mirada. «Y nombraron a los Vázquez». Un trueno sacudió el edificio, como subrayando aquella revelación. Elena sintió un escalofrío. Mientras tanto, en su casa, doña Concepción encendía velas negras y colocaba ofrendas de copal. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras murmuraba antiguas oraciones en mixteco. «Perdónalos, Ejecatl, no sabían lo que hacían», susurraba. De un viejo baúl extrajo un diario desgastado por el tiempo. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron anotaciones meticulosas, diagramas meteorológicos y, en los márgenes, frases inquietantes. «Las voces vuelven cada vez más fuertes, y debo proteger a Elena del pacto». La tormenta arreció nuevamente. Doña Concepción miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con furia renovada. «Fernando, mi amor», murmuró a la tormenta. «¿No te llevarás también a nuestra nieta?». El viento aullaba con furia sobrenatural mientras Miguel Ortiz luchaba por asegurar su embarcación, Esperanza. Las olas se alzaban amenazantes, como manos gigantes intentando arrebatarle su sustento. A sus 40 años, había enfrentado muchas tormentas, pero Bárbara tenía algo diferente, algo personal. «Pinche tormenta», gritó al viento, mientras amarraba la última cuerda. Fue entonces cuando lo escuchó. Entre el rugido de la tempestad, una voz clara pronunció su nombre: «Miguel, ven». Giró bruscamente, pero solo vio la cortina de lluvia azotando el muelle desierto. La voz volvió, más insistente: «La cueva, Miguel, la verdad espera en la cueva». Como hipnotizado, Miguel abandonó su barca y caminó hacia los acantilados. Conocía cada rincón de esa costa desde niño, pero la voz lo guiaba hacia una zona que siempre había evitado, donde las rocas formaban extrañas figuras retorcidas. Mientras tanto, en el centro cultural, Elena examinaba frenéticamente el diario de su padre que había traído de casa de su abuela. «Mira esto, Javier», señaló una página. «Mi padre registró anomalías acústicas durante la tormenta tropical Carmen en 2007. Describe exactamente lo que Lucía y yo hemos escuchado». Javier ajustó sus gafas, estudiando las anotaciones. «Tu padre era meteorólogo también, ¿verdad?». «Sí, pero estas notas van más allá de la ciencia». Elena pasó las páginas. Hay referencias a un pacto ancestral y voces de advertencia. Lucía, que había permanecido silenciosa, se acercó. «Mi abuela me contaba historias sobre 7 familias fundadoras de Puerto Escondido que hicieron un pacto con Ejecatl. Cada generación debía realizar un ritual durante las grandes tormentas para proteger al pueblo». Un trueno ensordecedor sacudió el edificio. Las luces parpadearon y se apagaron. «Debemos buscar a Miguel», dijo Elena repentinamente. «Tengo un mal presentimiento». Los 3 se aventuraron en la tormenta, protegidos apenas por impermeables. La lluvia caía como látigos sobre sus rostros mientras avanzaban hacia el muelle. La Esperanza se mecía violentamente, pero no había señal de Miguel.
Miren, gritó Lucía, señalando una figura que se alejaba por la playa. Siguieron a Miguel a distancia, luchando contra el viento que parecía querer detenerlos. Lo vieron desaparecer entre las rocas del acantilado. «Hay una cueva ahí», exclamó Javier. «Parte de mis investigaciones tiene petroglifos que nunca pude descifrar completamente». Al entrar en la cueva, encontraron a Miguel inmóvil, contemplando las paredes rocosas donde antiguos grabados parecían cobrar vida con cada destello de los relámpagos. Los dibujos mostraban 7 figuras humanas formando un círculo alrededor de un remolino. Elena, Miguel pareció despertar de un trance al verla. «Las voces me trajeron aquí». «A nosotros también», respondió ella, acercándose cautelosamente. Un relámpago particularmente intenso iluminó la cueva, y los petroglifos brillaron con luz propia. Una voz, que todos pudieron escuchar claramente, resonó entre las paredes: «El sacrificio incompleto debe ser honrado». 7 fueron los que prometieron, 6 cumplieron. La 7ª familia rompió el pacto. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando otro relámpago reveló un símbolo familiar, el mismo que su padre llevaba tatuado en el hombro, el emblema de la familia Vázquez. Cuando finalmente salieron de la cueva, descubrieron con horror que el nivel del mar había subido dramáticamente. El camino de regreso al pueblo estaba completamente inundado, dejándolos aislados en el acantilado. «La tormenta nos ha atrapado aquí», murmuró Javier. «Creo que Bárbara quiere que descubramos algo». Elena miró a Miguel, quien le devolvió una mirada cargada de historia compartida y preguntas sin responder. La lluvia había amainado temporalmente, pero el rugido distante del mar recordaba que Bárbara solo estaba tomando aliento. Elena y Miguel habían encontrado refugio en una cabaña abandonada cerca del acantilado, mientras Javier había regresado a la cueva para documentar los petroglifos, y Lucía había insistido en acompañarlo. El silencio entre Elena y Miguel pesaba más que la humedad del aire. 5 años de ausencia y palabras no dichas se interponían entre ellos como un muro invisible. «Así que, meteoróloga», dijo finalmente Miguel, avivando el pequeño fuego que habían logrado encender. «Cumpliste tu sueño». Elena asintió, frotándose las manos frente a las llamas. «Y tú sigues con la esperanza». «Es lo único que me quedó cuando te fuiste», respondió él, sin levantar la mirada. El viento silbó a través de las rendijas de la cabaña, como subrayando la tensión. «Miguel, prometiste volver en un año», Elena la interrumpió. «Después serían 2, luego necesitabas terminar tu maestría, luego conseguiste ese trabajo en la capital. Siempre había una razón para no regresar. No podía volver sin haber logrado algo», se defendió ella. «Este pueblo tiene una forma de atraparte, de hacerte olvidar tus sueños». Miguel la miró directamente por primera vez. «¿Y qué hay de nuestros sueños? Los que construimos juntos». Antes de que Elena pudiera responder, un trueno ensordecedor sacudió la cabaña. El viento aulló con renovada fuerza, y entre sus ráfagas, las voces volvieron, más claras que nunca: «El pacto roto, la sangre de los 7, el equilibrio debe restaurarse». Mientras tanto, en el pueblo, doña Concepción encendía velas en un altar improvisado. Lucía había logrado enviarle un mensaje antes de que las comunicaciones se cortaran por completo. La anciana colocó 7 conchas marinas formando un círculo y vertió agua de mar en el centro. «Lucía», murmuró, como si la joven pudiera escucharla, «tú eres la llave. Tu sangre lleva las 7 promesas». En ese momento, alguien llamó a su puerta. Era Raúl Mendoza, el alcalde del pueblo, un hombre corpulento de unos 60 años con expresión preocupada. «Concepción, la tormenta ha roto el malecón. Medio pueblo está inundado». «No es la tormenta lo que debería preocuparte, Raúl», respondió la anciana. «Es lo que viene con ella». El alcalde se removió incómodo. «No empieces con esas historias, por favor. Necesitamos soluciones reales». «¿Crees que es coincidencia que Bárbara llegue justo cuando se cumplen 50 años?
Doña Concepción lo miró fijamente. Tu padre estaba entre los 7, Raúl. Igual que el mío, y el padre de Elena. Esas son supersticiones, insistió él, aunque su voz traicionaba su inquietud. Entonces explica por qué cada 50 años una tormenta con nombre de mujer se lleva exactamente a 7 personas del pueblo. Ni una más, ni una menos. En la cueva, Javier fotografiaba frenéticamente los petroglifos mientras Lucía permanecía extrañamente quieta, observando un símbolo particular, 7 espirales que convergían en un centro común. Estos símbolos representan un pacto, explicó Javier. Los antiguos mixtecos creían que podían negociar con las fuerzas naturales. De repente, Lucía se acercó a la pared y, sin pensarlo, colocó su mano sobre el centro del símbolo. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar en una lengua que no conocía, su voz mezclándose con el sonido de la tormenta. Javier retrocedió, asombrado y aterrorizado a partes iguales, mientras grababa con su teléfono. Cuando Lucía finalmente se desplomó, él corrió a sostenerla. ¿Qué pasó?, preguntó ella, desorientada. Hablaste en náhuatl antiguo, respondió Javier, mostrándole la grabación. Mencionaste un pacto roto y 7 linajes. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Javier, hay algo que no les he dicho. Mi madre, antes de morir, me confesó que soy adoptada. No sé quiénes son mis verdaderos padres. En la cabaña, Elena finalmente se atrevió a mostrar a Miguel las últimas páginas del diario de su padre, aquellas que nunca había entendido. Mi padre murió durante una tormenta, hace 15 años, explicó. Siempre pensé que fue un accidente, pero mira lo que escribió la noche anterior. Miguel leyó en voz alta: he roto el círculo para proteger a mi hija. Que el precio caiga sobre mí y no sobre ella. Elena nunca deberá regresar durante la tormenta. La tormenta entró en una extraña calma, como si Bárbara contuviera la respiración. Elena y Miguel aprovecharon este respiro para regresar al pueblo, avanzando por caminos inundados y esquivando escombros arrastrados por el agua. Tu padre intentaba protegerte, dijo Miguel mientras caminaban. ¿Pero, de qué? De esto, supongo, respondió Elena, señalando la devastación a su alrededor. O quizás de algo peor. Al llegar a la casa de Doña Concepción, encontraron un pequeño grupo reunido: Javier, Lucía, la anciana y el alcalde Raúl Mendoza. Todos se volvieron hacia los recién llegados con expresiones que mezclaban alivio y aprehensión. Hija, regresaste justo a tiempo, dijo Doña Concepción, abrazando a su nieta. Lucía ha recibido el don de la voz. La joven permanecía sentada junto al altar de conchas, pálida y con la mirada distante. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente madura. Los 7 linajes hicieron un pacto con Ejecatl hace siglos. Cada 50 años, cuando las estrellas se alinean, debe renovarse la promesa con una ofrenda. Si el pacto se rompe, el dios envía una tormenta para reclamar lo que le pertenece. ¿Qué tipo de ofrenda?, preguntó Elena, temiendo la respuesta. No es lo que piensas, intervino Javier. Según mis investigaciones, no se trataba de sacrificios humanos, sino de un compromiso. Cada familia prometía un guardián, alguien que dedicaría su vida a preservar el equilibrio entre el mar, el viento y la tierra. El alcalde Mendoza se levantó bruscamente. Tonterías. Soy un funcionario público, no puedo estar escuchando estas supersticiones mientras mi pueblo se inunda. Tu abuelo era uno de los guardianes, Raúl, dijo Doña Concepción con firmeza. Como lo fue mi esposo, y el padre de Elena. 7 familias, los Vázquez, los Ortiz, los Mendoza, los Ruiz. Javier la miró sorprendido. ¿Los Ruiz? ¿Mi familia? La anciana asintió. Tu tío abuelo Antonio era el guardián de tu generación, pero murió sin descendencia. El linaje se debilitó. Y los Vázquez rompieron el pacto, añadió Lucía con voz distante. Fernando Vázquez se negó a que su hija Elena continuara la tradición.
Interfirió en el ritual hace 15 años, durante la tormenta Cecilia. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mi padre murió para protegerme de esto? Intentó romper el círculo, explicó doña Concepción. Pensó que si destruía el símbolo en la cueva del viento, liberaría a todos del pacto. Pero solo consiguió enfurecer a Ejecatl. Un viento helado recorrió la habitación, apagando varias velas. Las voces regresaron, susurrando palabras ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna. Lucía se levantó de golpe, sus ojos nuevamente blancos, y comenzó a recitar en náhuatl. Javier traducía: 7 fueron los que prometieron, 6 mantuvieron su palabra. El 7º rompió el círculo y la tormenta reclamó su vida. Pero el pacto sigue incompleto. La hija del traidor debe restaurar el equilibrio o la tormenta se llevará 7 vidas, una por cada linaje. Cuando Lucía terminó de hablar, se desplomó. Miguel la sostuvo antes de que golpeara el suelo. El santuario, murmuró la joven al despertar. Debemos ir al santuario ancestral en la montaña. Allí está la respuesta. Elena miró a su abuela, buscando confirmación. ¿Conoces ese lugar? Doña Concepción asintió gravemente. El templo de los 7 vientos. Nadie ha ido allí en décadas. Se dice que solo se revela durante las grandes tormentas. Entonces iremos, decidió Elena. Si mi padre dio su vida intentando romper este ciclo, yo debo terminarlo. No irás sola, dijo Miguel, poniéndose a su lado. Los acompañaré, añadió Javier. Si los Ruiz forman parte de esto, necesito saber más. El alcalde Mendoza dudó, pero finalmente asintió. Yo también iré. Si hay algo de verdad en todo esto, tengo una responsabilidad con mi pueblo. Doña Concepción tomó las manos de Lucía entre las suyas. Y tú, pequeña, eres nuestra guía ahora. Las voces te han elegido. Afuera, el viento comenzó a soplar nuevamente. La calma había terminado. La segunda fase de Bárbara se aproximaba, más fuerte y determinada que nunca. La selva oaxaqueña, normalmente exuberante y acogedora, se había transformado en un laberinto hostil bajo la furia de Bárbara. Los 5 caminaban en fila india, Lucía al frente, guiada por una intuición que ni ella misma comprendía, Javier detrás, consultando ocasionalmente un antiguo mapa que había traído del centro cultural, seguidos por Elena, Miguel y el alcalde Mendoza, quien respiraba con dificultad debido al esfuerzo. Según este mapa, el templo debería estar en aquella elevación, señaló Javier hacia una colina cubierta de vegetación. Pero no veo ninguna estructura. Está ahí, afirmó Lucía con una certeza inquietante. Solo se revela a quienes deben verlo. La lluvia caía oblicua, impulsada por ráfagas de viento que parecían cambiar de dirección caprichosamente. A veces, entre el sonido de la tormenta, las voces susurraban fragmentos indescifrables. Elena caminaba sumida en sus pensamientos. Miguel se acercó a ella, ofreciéndole su cantimplora. ¿En qué piensas?, preguntó. En mi padre, respondió ella, aceptando el agua. En cómo intentó protegerme alejándome de todo esto. Y ahora estoy aquí, exactamente donde él no quería que estuviera. Fernando siempre fue un hombre obstinado, comentó Miguel con una sonrisa triste. ¿Como tú? ¿Sabías algo de esto? ¿Del pacto? Miguel negó con la cabeza. Mi padre nunca habló de ello. Pero recuerdo que durante las tormentas realizaba rituales extraños en la playa. Cuando le preguntaba, decía que era para calmar al viento. Doña Concepción, que caminaba detrás de ellos apoyada en un bastón, intervino. Los guardianes juraron secreto. Solo podían revelar su misión a quien heredaría su lugar. ¿Y tú cómo lo sabes, abuela?, preguntó Elena. La anciana guardó silencio por un momento antes de responder, porque yo era la 7ª guardiana, Elena. Cuando tu abuelo desapareció en la tormenta de 1975, heredé su responsabilidad.
Y cuando llegó el momento, debía pasarla a tu padre, pero él se negó a aceptarla para ti. Rompió el círculo. Esta revelación cayó como un rayo sobre Helena. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, Lucía se detuvo abruptamente. Hemos llegado, anunció. Frente a ellos, donde antes solo parecía haber vegetación espesa, ahora se revelaba una estructura antigua. Un templo semiderruido emergía entre la maleza, como si la tormenta hubiera corrido un velo invisible. 7 pilares de piedra, desgastados por el tiempo, formaban un círculo alrededor de una plataforma central. El templo de los 7 vientos, murmuró Javier con reverencia profesional. Creía que era solo una leyenda. Se acercaron cautelosamente. Cada pilar estaba tallado con símbolos diferentes, uno mostraba espirales que representaban el viento, otro, ondas de agua, un tercero, llamas estilizadas. Cada pilar representa a una familia y su elemento guardián, explicó doña Concepción. Los Vázquez son guardianes del viento, los Ortiz, del mar, los Mendoza, de la tierra. Helena se acercó al pilar del viento y notó algo perturbador, una parte del pilar había sido deliberadamente dañada, como si alguien hubiera intentado borrar los símbolos con un cincel. Mi padre, murmuró. Él hizo esto. En ese momento, la tormenta arreció con violencia renovada. El viento aulló entre los pilares, creando un sonido similar a una flauta gigante. Las nubes sobre ellos giraron formando un embudo, y la lluvia caía ahora con tanta fuerza que apenas podían mantener los ojos abiertos. Un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El suelo alrededor del templo comenzó a ceder, saturado por la lluvia. Una avalancha de lodo y agua se precipitó desde la colina, separando al grupo. Helena fue arrastrada hacia el centro del templo, donde el suelo se abrió bajo ella. Cayó en una cámara subterránea, golpeándose la cabeza contra una piedra. Aturdida, escuchó los gritos desesperados de Miguel y los demás, que intentaban llegar hasta ella. Pero otro derrumbe selló la entrada de la cámara. Helena. La voz de Miguel sonaba amortiguada por la tierra y la roca. Estoy bien, gritó ella, aunque la oscuridad absoluta la aterrorizaba. Busquen otra entrada. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, una tenue luz azulada comenzó a emanar de las paredes de la cámara. Símbolos antiguos brillaban con luz propia, iluminando un espacio circular con un altar en el centro. Y frente a ella, como formada por la misma luz azul, apareció una figura que Helena reconoció de inmediato. «¿Papá?», susurró, con la voz quebrada. La figura luminosa frente a Helena tenía el rostro de su padre, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que nunca había visto en Fernando Vázquez. «No soy tu padre, Helena», dijo la aparición con una voz que parecía contener ecos de muchas otras. «Pero he tomado su forma para hablar contigo». Helena retrocedió hasta topar con la pared de la cámara. Los símbolos tallados en la piedra pulsaban con luz azulada, como si respondieran a su miedo. «¿Quién eres entonces?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Soy la voz de Hécatl, el que camina entre los vientos. Y tú eres la hija del que rompió el pacto». Arriba, en la superficie, Miguel, Javier y los demás luchaban contra la furia desatada de la tormenta. El agua había comenzado a inundar el templo, y los vientos alcanzaban velocidades huracanadas. «Tenemos que encontrar otra entrada», gritó Miguel por encima del rugido de la tormenta. Javier examinaba frenéticamente los pilares restantes. «Aquí», señaló unas marcas en la base del pilar del agua. «Creo que indica una entrada alternativa». Mientras tanto, en el pueblo, la situación se tornaba desesperada. Las calles se habían convertido en ríos, y varias casas habían sido arrancadas de sus cimientos. Los habitantes se refugiaban en la iglesia, el edificio más sólido de Puerto Escondido. Entre ellos, un pescador anciano miraba por la ventana hacia la montaña donde se encontraba el templo. «La tormenta está concentrando su furia en la montaña», murmuró el anciano pescador. «Los guardianes deben estar allí». En la cámara subterránea,
Elena enfrentaba a la entidad que había tomado la forma de su padre. Tu padre intentó romper un ciclo que existe desde antes que los españoles llegaran a estas tierras, explicó la aparición. 7 familias, 7 elementos, 7 guardianes. Un equilibrio perfecto que protegía a esta tierra de las fuerzas del caos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Elena, recuperando algo de valor. Lo que siempre ha sido tuyo por derecho, el lugar de los Vázquez en el círculo de guardianes. La figura señaló el altar en el centro de la cámara. Sobre él había 7 pequeñas estatuillas, cada una representando un elemento diferente. Una de ellas, la del viento, estaba rota. Tu padre la destruyó pensando que así te liberaría del pacto, continuó la aparición. Pero solo consiguió debilitar el sello que contiene las tormentas. Cada 50 años, Ejecatl prueba el pacto. Si está intacto, la tormenta pasa sin causar daño. Si está roto. Un estruendo sacudió la cámara, como para enfatizar lo que quedaba sin decir. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena. Restaurar lo que fue roto. Aceptar tu lugar como guardiana del viento. En la superficie, Miguel había encontrado una pequeña abertura entre las rocas. El agua fluía hacia ella, indicando que conectaba con la cámara subterránea. Es demasiado estrecha, gritó, frustrado, intentando ensancharla con sus manos. Lucía, que había permanecido extrañamente tranquila durante el caos, se acercó a él. Déjame intentarlo, dijo con una voz que no parecía enteramente suya. La joven se arrodilló junto a la abertura y colocó sus manos sobre la roca. Comenzó a cantar en náhuatl, una melodía antigua que parecía calmar momentáneamente la furia de la tormenta. Bajo sus dedos, la piedra pareció ablandarse, como si respondiera a su canto. Mientras tanto, en el pueblo, la situación empeoraba. El nivel del agua seguía subiendo, y las estructuras más débiles comenzaban a ceder. Doña Concepción, que había regresado al pueblo para ayudar a los refugiados, observaba el cielo con expresión grave. 7 vidas reclamará si el pacto no se restaura, murmuró. Una por cada linaje. En la cámara subterránea, Elena contemplaba las estatuillas sobre el altar. Cada una representaba un elemento: viento, agua, fuego, tierra, metal, madera y espíritu. ¿Qué significa ser una guardiana?, preguntó a la aparición. ¿Qué se espera de mí? Dedicar tu vida al equilibrio, respondió la entidad. Estudiar los patrones del viento, predecir sus cambios, honrar sus ciclos. Transmitir ese conocimiento a la siguiente generación. Elena sonrió amargamente. Eso es exactamente lo que hago como meteoróloga. No es coincidencia, Elena Vázquez. La sangre llama, aunque la mente olvide. Un nuevo temblor sacudió la cámara. Trozos de piedra comenzaron a caer del techo. La tormenta alcanza su punto crítico, advirtió la aparición. Debes decidir ahora. Acepta tu lugar como guardiana o Bárbara reclamará 7 vidas para restaurar el equilibrio. En ese momento, la pared de la cámara cedió parcialmente. Miguel, Javier y Lucía se deslizaron por la abertura, empapados y cubiertos de lodo. Elena. Miguel corrió hacia ella, deteniéndose en seco al ver la figura luminosa. ¿Fernando? No es mi padre, explicó Elena. Es algo más. Rápidamente les contó lo que había descubierto. Javier examinaba fascinado los símbolos en las paredes. Esto confirma mis teorías, murmuró. Los antiguos mixtecos no adoraban a los elementos, establecían relaciones de reciprocidad con ellos. Lucía se acercó al altar, atraída por la estatuilla rota. Puedo sentirlo, dijo, tocando los fragmentos. El desequilibrio. Como una herida abierta. La aparición observaba a la joven con interés. Tú también llevas la sangre de los 7, dijo. Eres la convergencia, la que puede unir los linajes nuevamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel, protector.
Significa que ella es la elegida para ser la nueva guardiana principal, respondió la entidad. La que coordina a los 7. Elena miró a Lucía, comprendiendo de pronto. Por eso escuchas las voces con tanta claridad. Por eso puedes hablar la lengua antigua sin haberla aprendido. La joven asintió lentamente, como si finalmente entendiera su propio misterio. Mi madre adoptiva nunca supo quiénes eran mis verdaderos padres, dijo. Me encontraron durante una tormenta, hace 20 años. Eres hija de la tormenta, confirmó la aparición. Nacida de la unión de los 7 linajes, destinada a restaurar el círculo cuando llegara el momento. Un estruendo ensordecedor sacudió toda la estructura. Agua comenzó a filtrarse por el techo de la cámara. El templo está colapsando, gritó Javier. Debemos decidir ahora. Urgió la aparición. ¿Aceptas tu lugar como guardiana del viento, Elena Vázquez? ¿Y tú, Lucía, aceptas tu destino como guardiana principal? Elena miró a Miguel, buscando en sus ojos alguna respuesta. Él tomó su mano. Tu padre intentó liberarte de esto, dijo suavemente. Pero quizás este sea realmente tu camino. Elena recordó entonces las palabras de su padre en su diario, que el precio caiga sobre mí y no sobre ella. Había intentado protegerla, pero al hacerlo, había dejado un vacío en el círculo de protección. Miró a la estatuilla rota del viento y luego a Lucía, quien esperaba su decisión con ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones. El verdadero sacrificio no es de sangre, dijo Elena finalmente, comprendiendo. Es de compromiso. Se acercó al altar y colocó sus manos sobre los fragmentos de la estatuilla del viento. Acepto mi lugar como guardiana del viento, declaró con voz firme. Pero lo haré a mi manera, combinando el conocimiento ancestral con la ciencia moderna. No viviré en el pasado, sino que construiré un puente hacia el futuro. La aparición asintió, y los fragmentos bajo las manos de Elena comenzaron a brillar intensamente. Y yo acepto mi papel como guardiana principal, añadió Lucía, colocando sus manos sobre las de Elena. Seré el vínculo entre los 7. Una luz cegadora inundó la cámara, y por un momento, todos pudieron ver las 7 líneas de energía que conectaban los pilares del templo, restaurándose y fortaleciéndose. El rugido de la tormenta comenzó a disminuir, como si Bárbara hubiera encontrado finalmente lo que buscaba. Amaneció en Puerto Escondido con un cielo sorprendentemente despejado. Los primeros rayos del sol revelaban la magnitud de la destrucción, casas dañadas, embarcaciones volcadas, calles convertidas en ríos de lodo. Pero, milagrosamente, no se habían reportado víctimas mortales. Elena observaba el mar desde la playa, ahora en calma tras la furia de Bárbara. A su lado, Miguel contemplaba su esperanza, milagrosamente intacta pese a la ferocidad de la tormenta. ¿Cómo explicarás todo esto en tu informe oficial?, preguntó él con una media sonrisa. Elena rió suavemente. Fenómeno meteorológico atípico con características acústicas inusuales debido a la topografía costera, recitó en tono profesional antes de añadir, algunas verdades no están hechas para los informes oficiales. Habían pasado 3 días desde aquella noche en el templo. Tras aceptar sus roles como guardianes, la tormenta había amainado rápidamente. El templo mismo había colapsado por completo, como si hubiera cumplido su propósito, sepultando la cámara subterránea y sus secretos. ¿Te quedarás?, preguntó Miguel, la pregunta que había estado evitando hacer. Elena contempló el horizonte antes de responder. Sí, pero no como esperabas. He solicitado establecer una estación meteorológica avanzada aquí. Estudiaré los patrones de viento de la costa oaxaqueña, documentaré el conocimiento tradicional sobre predicción del tiempo. Suena muy científico, comentó Miguel. Y muy místico también, añadió ella con una sonrisa. Seré guardiana a mi manera. En el Centro Cultural, Javier organizaba una nueva exhibición. Paneles explicativos mostraban la relación de las culturas prehispánicas con los fenómenos meteorológicos, junto con fotografías de los petroglifos de la Cueva del Viento.
Es extraordinario cómo estas culturas desarrollaron sistemas tan sofisticados de predicción meteorológica, explicaba a un grupo de visitantes. No eran supersticiones, sino observaciones sistemáticas codificadas en su mitología. Entre el público, el alcalde Mendoza asentía con aprobación. Desde la tormenta, había adoptado una nueva actitud hacia las tradiciones locales, promoviendo su preservación como parte del patrimonio cultural. En casa de Doña Concepción, Lucía aprendía los antiguos rituales. La joven había descubierto que su capacidad para escuchar los elementos iba más allá de la tormenta. Podía percibir cambios sutiles en el viento, predecir lluvias con días de anticipación, sentir la inquietud del mar antes de que las olas se agitaran. No es magia, le explicaba la anciana mientras le enseñaba a preparar ofrendas de copal. Es sabiduría acumulada durante generaciones, inscrita en tu sangre. ¿Crees que algún día sabré quiénes fueron mis verdaderos padres?, preguntó Lucía. Doña Concepción sonrió misteriosamente. Quizás no necesites saberlo. Eres hija de los 7 linajes, de esta tierra, de este mar. Eso es más importante que cualquier nombre. Esa tarde, Elena inauguró oficialmente la estación meteorológica Fernando Vázquez. Un pequeño edificio cerca del faro, equipado con tecnología de punta, pero decorado con símbolos tradicionales mixtecas. Mi padre intentó romper el ciclo porque temía que me atrapara, dijo durante la ceremonia de apertura. No entendió que algunos ciclos no deben romperse, sino renovarse. Aquí combinaremos el conocimiento ancestral con la ciencia moderna para proteger a nuestra comunidad. Miguel, Javier, Lucía y Doña Concepción aplaudieron junto con el resto de los asistentes. Cada uno de ellos había aceptado, a su manera, su papel como guardián de un elemento, Miguel del agua, Javier de la tierra, Lucía del espíritu que los unía a todos. Semanas después, durante una noche tranquila, Elena trabajaba en su nuevo laboratorio cuando escuchó un susurro familiar en el viento que entraba por la ventana. Pero esta vez no traía advertencias ni lamentos, sino algo que sonaba casi como aprobación. Salió a la terraza, donde Miguel la esperaba. Juntos contemplaron el mar bajo la luz de la luna. ¿Lo escuchas?, preguntó ella. Las voces en el viento, asintió él. Ya no dan miedo. Nunca debieron darlo, respondió Elena. No eran amenazas, sino recordatorios. De quienes somos, de nuestra conexión con esta tierra. Miguel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Sabes qué me dice el viento ahora?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué? Que algunos ciclos están destinados a completarse, respondió, acercándose a ella. Como el nuestro. Elena sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. 5 años separados para finalmente entender que sus caminos siempre estuvieron destinados a reunirse. En la playa, Lucía caminaba descalza por la orilla, escuchando las múltiples voces del mar, el viento y la tierra. Ya no le asustaban, eran parte de ella, de su herencia recién descubierta. 7 elementos, 7 guardianes, 7 voces, murmuró para sí misma. Y una promesa renovada. La joven miró hacia el horizonte, donde las estrellas se reflejaban en el mar en calma. Dentro de 50 años, otra tormenta vendría a probar el pacto. Pero esta vez, los guardianes estarían preparados, con conocimiento antiguo y nuevo, para mantener el equilibrio. En su casa, Doña Concepción colocó la última concha en su altar y sonrió con satisfacción. El círculo estaba completo nuevamente. Las voces ancestrales habían sido escuchadas y honradas. Descansa en paz, Fernando, murmuró al viento. Tu hija ha encontrado su camino, a su manera. Una suave brisa entró por la ventana, meciendo las velas del altar como en una caricia de agradecimiento. La maldición de la tormenta tropical bárbara había terminado, transformándose en bendición. Las voces en el viento ya no traían miedo, sino sabiduría para quienes supieran escucharlas. Y en Puerto Escondido, la vida continuaba,
tejiendo nuevos hilos en el antiguo tapiz de historias que unía el pasado con el presente, la ciencia con la tradición, el viento con la tierra que acaricia.